Buenas tardes. Nos hemos reunido para compartir esta tarde una reflexión sobre el capítulo 24 de Lucas, versículos 13 al 35. Este texto lo usa la liturgia de la Pascua el miércoles de la octava de Pascua y lo vuelve a utilizar en la misa de la palabra el domingo de Pascua. Titulado esta reflexión, al partir el pan. En el epílogo del Evangelio de Marcos, al final del capítulo 16, todos los especialistas dicen que estos versículos fueron añadidos posteriormente. Se lee lo siguiente: el primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y que se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban paseando por el campo.
Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. El hilo conductor de este relato es la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para la misión y los envía a anunciar la buena nueva a toda la comunidad. Estos versículos del Epílogo de Marcos nos sirven para escuchar el texto que todos conocemos del camino de Emaús. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban a mesa y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino. Nosotros
Después de escuchar la palabra y de responder a ella con el canto, quédate con nosotros, Señor, que la tarde está cayendo, los invito a hacer esta reflexión, que es un acercamiento al texto de Lucas. Vamos a ver que cuánto tiempo, por lo menos en la primera parte, podemos utilizar. ¿Cómo dejarnos tocar por la experiencia del resucitado? Esta es la noticia por excelencia. Él vive. Es una noticia siempre nueva, inagotablemente gozosa. La noticia no puede seguir siendo la muerte. La noticia no es la muerte. La vida es siempre gloria. La vida de Dios es gloria. Dios es vida. La experiencia cristiana es hacer resonancia, catequesis, en nuestra vida de hoy, de aquí, en este conversarnos y hasta discutir en la andadura de lo que pasó a Jesús de Nazaret, a quien hoy en Pascua confesamos como Señor mío y Dios mío, Cristo ungido por el Espíritu. El Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita, está en nosotros, según dice Pablo en la carta a los Romanos. El Padre Dios, como en un campo, el de nuestra historia, echó en Cristo la semilla de la vida, de su vida. Y este grano que cayó en el surco y murió, ha retoñado, ha florecido, lleva fruto. Hoy, de su flor primera, la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera. Hemos cantado precisamente en las vísperas de ayer, miércoles de Pascua. El Padre Dios no podía permitir que su Hijo predilecto, bien amado, conociera la corrupción de la muerte, del sepulcro. La muerte no tiene nada que ver con Dios. Nada que se parezca a la muerte tiene que ver con Dios. No se puede confesar que se crea en Él y de alguna manera participar en la trama oscura de la muerte. Para experimentar la muerte, Dios asumió en su Hijo encarnado, tomó la carne, nuestra carne, lábil, frágil, de pecado, débil, carne que se enferma, y sembró en ella la semilla de la inmortalidad, que es la forma como Dios vive. El hombre dejó de ser carne para el sepulcro. El hombre dejó de ser carne para el sepulcro. Esto es muy importante cuando nosotros estamos un poco obsesionados por la muerte en todas sus formas, y la muerte nos acosa y nos asusta y lloramos. En Jesús Dios murió, y en Jesús muerto y resucitado es vida eterna para nosotros. Esto es lo que anuncia la Pascua. Este es el motivo, la razón, la fuerza de nuestra alegría cristiana, y diría yo de nuestra fuerza, de nuestro motivo para empeñarnos en la vida. Alégrate María, llena de gracia. Y en la Pascua la saludamos Reina del cielo y de la tierra, de lo eterno y de lo temporal. Cristo, a quien le diste tu carne, ha resucitado, está vivo, y por eso, llenos de alegría, te saludamos. La muerte no tiene nunca la última palabra. El Nazareno, crucificado por amor, está vivo, y Él en nosotros, criaturas filiales, en Él nosotros, criaturas filiales, hemos recuperado nuestra verdad más esencial, profunda, constitutiva, que somos hijitos e hijitas de Dios. En tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de Pascua. Emaús, ese encuentro del resucitado con los discípulos que van de regreso a su casita, van de huida. Emaús es encuentro con Jesús, palabra cercana que ayuda con su luz a dar el paso a paso por la oscuridad de nuestros senderos.
de nuestra vida, hecha de búsquedas y de certidumbres, sí, de dudas y sorpresas, de gozos y esperanzas, de temores y perplejidades, de encuentros y de huidas, desencuentros y de invitaciones y de olvidos de citas no cumplidas en la vida humana. Ahí está la palabra que abre el horizonte cada vez más amplio para ensayar comprender y comprendernos, para tratar de interpretar, para poder seguir viviendo el ardor interior cuando sentimos tan cercano a Él, como los discípulos sintieron al Maestro, como el amigo sintió a los amigos, el hermano a los hermanos, el tan Señor a los siervos, siervos a veces fieles y a veces evasivos, sin acabar de entender lo que ha estado pasando, pero sin echarlo al olvido. Esa es nuestra manera de ser. Una vez que nos ha mirado, es imposible arrancarlo de adentro, y por más que ellos lo entendieran, extrañamente les siguieron fieles. Emaús es un encuentro de la realidad concreta de hoy, con todas sus pesadez, con su tono gris, desconcertante. Cuando se le escapa a uno lo que pretendía haber hallado. La desesperanza muerde cuando uno ha esperado tanto, que parece insuficiente lo esperado. Me identifico con Cleofás y con su amigo anónimo. Quizás seas tú. Algunos piensan que ese Cleofás fuera el esposo de esa tal María que siguió a Jesús hasta la cruz y que algunos creen que era hermana de María, la madre de Jesús. Cleofás y el compañero anónimo. El Dios Padre de Jesucristo es Dios que escucha. La primera alianza es la narración de cómo Dios escucha el lamento de ese pueblo que Él dice es mi pueblo, que hace suyo, y que el pueblo ensaya ser pueblo de Él, del único, del Altísimo. La primera alianza del Antiguo Testamento narra cómo Dios oye, y a veces parece ciertamente que como que no oye, pero de verdad Él es el Dios que escucha. En Emaús de nuevo Dios se acerca. ¿De qué están hablando? ¿Qué conversación es la que traen por el camino? Para ellos todavía Jesús es uno como que va de paso en Jerusalén, que no se ha enterado de lo que ha ocurrido estos días en la ciudad. Un extraño, un desatento, un ensimismado, un ajeno a lo cotidiano. El Dios de la primera alianza no parece que no siempre tiene hechas las respuestas. Casi que podríamos decir que todo el Antiguo Testamento narra el ejercicio casi eterno de escucharnos, de ir construyendo una respuesta que se nos acomode, para ayudarnos a buscar la libertad, para enseñarnos a ser fieles, para mostrarse condescendiente, misericordioso, reconciliador y hasta tierno. Dios en Jesús vuelve a preguntarnos sobre lo que nos ocurre. ¿De qué habla? ¿Qué discute? ¿Por qué duda? ¿Por qué sufre? ¿De dónde surge su perplejidad? Dios en Jesús escucha. Y Jesús es Dios que escucha y responde salvando. Adhiriéndonos al texto, la respuesta que dan los discípulos es lo de Jesús de Nazaret, profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante el pueblo. Y la respuesta de nosotros ha sido que lo entregamos, lo condenamos a muerte, lo crucificamos. O lo entregaron, lo condenaron, lo mataron, lo crucificaron. Y viene la afirmación: esperábamos que fuera el liberador de Israel. Ahí estamos, casi siempre con nuestro pero a flor de labios. Pero hace 3 días que ocurrió, pero me
dijeron, pero me prometieron, pero soñé, pero conté contigo, pero... Ellos estaban enterados, sin embargo, van de vuelta a Emaús. Repiten el núcleo esencial del anuncio, el susto que les han dado las mujeres, con su cuento. Inicialmente, el anuncio primero es un cuento de mujeres que los varones no están dispuestos a creer y que cuentan que fueron al sepulcro, que no encontraron su cuerpo. Aún dicen que se encontraron ángeles que les hablaron. Y el núcleo que les habían dicho que estaba vivo. Y como ese es el cuento, ellos van a verificar el cuento. Algunos fueron también al sepulcro y el texto dice, estaban como lo habían dicho las mujeres. Y añade, pero a él no lo vieron, es decir, no creyeron. El primer anuncio es un cuento de mujeres. ¿Qué cuento? Confirmar el rumor. Ellos confirman el rumor, pero no ven, no creen. La palabra del Evangelio nos invita a que nosotros entendamos que la resurrección no depende de la ausencia del cuerpo, ni de los lienzos, ni del paño, ni de los ángeles, ni del mensaje. Nada de eso es suficiente para que ellos crean. No son pruebas. El texto dice, no lo vieron. Jesús palabra lo que hace es siempre ayudar a recordar lo que ellos buscaban, lo esperaban, lo prometido, lo deseaban. La palabra ilumina la narración. La narración es triste. La narración dolorosa a veces de lo fáctico, de lo que ocurre. La trama desconcertante de lo cotidiano, de esto tan humano nuestro. Su palabra ayuda a escudriñar en lo vivido, en la narración del amor no siempre escuchado. Entonces, la palabra encarnada recuerda a Moisés, los profetas, los salmos, el cantar. Toda la escritura narra ese amor. Me viene a la mente el versículo 7 del capítulo 2 del cantar. Las muchachas de Jerusalén han ido a despertar al amor. Y el amor no quería despertarse, pero él en Cristo ha querido despertarse. El texto del cantar habla de ha pasado el invierno. Y entonces la viña con flor difunde perfume. Se ha levantado, ha despertado y ha empezado una nueva primavera. El texto de Emaús quizá nos sugiere que la Biblia no es una colección de textos argumentativos, calificadores, condenatorios. Aquí podríamos detenernos porque esto es un equívoco uso de la palabra, tristemente muy en uso hoy. Es una carta de amor. Los amantes, al releer la carta, se reencuentran enamorándose de nuevo. Jesús, el amor, ha despertado. Y entonces viene, y ya no importan los olvidos, las desmemorias, las infidelidades, las negaciones, las huidas. Jesús es palabra amiga que consuela, que sana, que refresca la memoria, que recrea, que hace que el corazón arda y que uno sienta deseos de invitar a la mesa. Tus amores son mejores que el vino. Vuelve a cantar maravillosamente el cantar de los cantares. La palabra que convoca a celebrar es una palabra que convoca a sentarse a la mesa, a partir el pan, a ofrecer la copa, a dar el abrazo, a reconocerse compartiendo.
La palabra sin el gesto suena a magia. Hoy hay mucha palabra por ahí que nos emboba, nos ilusiona. Vivimos como si estuviésemos narcotizados por tantas palabras. La palabra en sí no aclara nada, no aclara casi nada, aunque explique mucho. Es el gesto sin la palabra permanece hermético, cerrado. Jesús palabra, después es gesto. Jesús resucitado es encuentro, es presencia, es palabra, es gesto, es invitación, es pan, carne, agua, aceite, vino, abrazo. Es Jesús resucitado en la Magdalena y Tomás, hombre y mujer, en la soledad del que se ha ido, ha vuelto por el camino, y en la comunidad desconcertada. Y es certeza. Jesús es ya resucitado, es por excelencia el tiempo, la eternidad que ha inundado nuestro tiempo. Esta sería como una primera aproximación al texto sin entrar en muchos detalles exegéticos, simplemente sugiriendo leerlo de otra manera. Y vamos a hacer otro acercamiento a este texto. Y es ya como meditando más lo que puede ser nuestra experiencia o debe ser nuestra experiencia pascual. La comunidad reunida el primer día de la semana, y cada vez que nos reunimos para celebrar el pan y el vino eucarísticos, celebra la experiencia de Jesucristo muerto y resucitado. Cada domingo, en cada Eucaristía, los seguidores de Jesús experimentamos celebrando que Él vive. Los dos caminantes de Emaús se alejan de Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Así lo ha vuelto a hacer con el nazareno Jesús. No veían en él más que un profeta, pero como los profetas auténticos son incómodos, había que sacrificarlo en favor del pueblo. Tenía que perecer para que el pueblo no fuera aniquilado. La muerte destruye. Ahora Él está vivo. Una singular batalla canta la secuencia de la Pascua. Y por eso todos huyen. El encuentro con ese extraño que se acerca los hace regresar a la alegría de encontrarse con los hermanos. Podríamos decir que el desconcierto, la incredulidad los aleja, hace que dejen un grupo asustado y cobarde. Pero la experiencia del resucitado los impulsa a regresar e encuentran, o mejor, hacen una comunidad. A mí me parece que Lucas narra casi cinematográficamente lo que él quiere que entendamos. Hace como una especie de paneo lento, acerca la lente de la fe para visualizar la hondura del paisaje del creyente. Y el paisaje es interno. Emaús toda no hace sino reflejar lo que ocurre en la interioridad de esos que estuvieron con él y ahora lo experimentan vivo. La narración nos atrapa cuando la escuchamos con atención, en el marco de la celebración de nuestra fe. Por eso nosotros, cuando nos reunimos a celebrar al Señor vivo, ciertamente lo alabamos por su muerte, pero sobre todo proclamamos que está vivo. Decimos, proclamamos su resurrección. Y eso lo hacemos insistentemente una y otra vez, guardando su mandato, hasta que Él vuelva. Solo que a veces parece que su regreso es muy pausado y como que nos quedamos en la rutina de la fórmula. El relato de Emaús, más que hablarnos de Cleofás y su compañero, habla de cada uno de nosotros, viandantes, peregrinos de la fe, que volvemos a dejarnos sorprender por el extraño que se nos
parecía no estar enterado y nos hace arder el corazón con su palabra. Jesús, a pesar de su muerte, sigue siendo el tema de la conversación, de la discusión, también hoy. Una experiencia que surge de preguntas sobre este tal que había pasado haciendo el bien y al que mataron. Muy a nuestro pesar seguimos hablando sobre él. Él sale al encuentro de nuestra vida, que es muchas veces teórica, piadosa, devocional, pero a veces no ardientemente existencial. Seguimos creyendo, o mejor dicho, somos muy particularmente incrédulos. Jesucristo es la iniciativa total del Padre Dios hacia nosotros. Todavía su muerte está tan presente que no podemos dejar de hablar de él. Como aquellos discípulos, ellos estuvieron ahí, aunque sin entender. No pudieron velar un rato en oración, porque el cansancio los vencía, el cansancio de esperar. Y se quedaron a la distancia. Y a la hora de la verdad, nosotros hoy no nos queda una salida más digna que la de huir. El ser humano tiende siempre a fugarse en fórmulas, en ritos, en explicaciones y a no tocarse por dentro en la herida más profunda de lo que desea y busca. Algo es totalmente cierto y totalmente doloroso como la muerte de hoy y la de mañana, la muerte en cruz de Jesús y su sepultura, una sepultura que tuvo, gracias a Dios, los testigos. Se quedaron mirando a ver dónde lo ponían, dice el texto, para poder volver de madrugada a embalsamar el cuerpo del amado. En su andadura de la fe de esos discípulos y de nosotros quedó la brasita que se encendió cuando él pasó por sus vidas y los miró y les dijo: sígueme. El que enciende en mi corazón la luz de la fe para poderlo ver. Y de allí en adelante ellos no volverán a ser los mismos. Sus deseos, sus sueños, sus expectativas, sus esperanzas quedan desbordadas. Nosotros las criaturas tenemos una forma extraña de esperar. Es una forma de esperar muy exigua. Es una forma de esperar pobre. Dios nos sigue sorprendiendo, colmándonos y desbordando nuestra existencia con mucho más de lo que nosotros esperamos. Lo que ellos esperaban era un Mesías profeta, un Mesías sacerdote, un Mesías rey, pero un Mesías crucificado, un Dios muerto, abandonado por Dios mismo, burlado, un Mesías maldito, mal dicho, mal hecho. ¡Qué fraude! Les dio razón de ir desesperanzados. Y aquí viene algo que deberíamos interiorizar o podemos interiorizar. Los cumplimientos de Dios desbordan la estrechez de nuestras esperanzas. ¿Qué esperamos? Nos hemos ido construyendo un cierto mundo en los límites estrechos de lo que esperamos. Es tan triste el ideal de felicidad que se nos vende y que tristemente compramos. ¿Y qué nos queda? La pandemia de la decepción. Dime qué esperas y te diré qué talante tiene tu existencia. Mejor, dime a quién esperas y te diré si vale la pena ser tan puntual en la cita. Él ha dicho: busquen, esperen el reino de Dios, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Quizá nos quedamos con la añadidura
y posiblemente esa añadidura ya la habíamos recibido. ¡Qué desencanto! Lo que sentimos como fraude ahora nos hace experimentar el desencanto y se explica por qué huimos. El que está con ellos haciendo el camino, el que hace el gesto de seguir adelante, al que nos sentimos movidos a invitar a la casa, a la mesa, el que parte con nosotros el pan, es el mismo, pero algo tiene que ocurrir para que le podamos reconocer, para que le podamos ver. Creer es ver de una forma distinta. Ver de verdad es creer. Él vive no porque creamos, sino que creemos porque Él vive. No hay por qué seguir buscando entre los muertos al que vive. Nuestra mirada ha quedado iluminada por la luz de su resurrección y lo podemos ver, reconocer, oír, tocar. Señor mío y Dios mío. En esta Cuaresma hemos tenido un ayuno de templos, de ritos, de procesiones, de devociones, de lugares santos, de viernes santos, hasta sin vía crucis, aunque llevamos por dentro una cruz que tiene. ¿Eso qué significa? De alguna manera, como aquellos discípulos, hay que dejar a Jerusalén la ciudad de la religiosidad oficial y hacer el camino de otra forma. ¿No será eso la invitación en esta Pascua? Y así Él nos hará el encuentro en la vida y nos hará en espíritu y en verdad resucitado y nos brinda su presencia en la realidad compartida con el otro, que también camina a nuestro lado, que duda como nosotros, que tiene que encerrarse, confinarse de miedo como nosotros, que no sabe lo que sigue. La autenticidad de nuestro encuentro con el resucitado se mide en la forma como lo encontramos vivo en la vida del otro. Muchos insistimos en buscarlo, muchos seguimos insistiendo en encontrarlo en el cielo, y ahí está bien, pero su reino ya no está, ya está en nosotros. Él está aquí, en la tierra. Él ha comenzado a hacer esta tierra su lugar, su cielo, en el corazón de cada uno. Él, el Eterno, está vivo aquí en nosotros, en ti, en mí, en ellos, los que ni siquiera sospechan que Él pueda estar. El reino está dentro de nosotros y Dios está aquí vivo. Jesús, palabra encarnada, nos explica la palabra escrita, en la que queríamos entender lo que teníamos que esperar. La Escritura habla sobre el Mesías. Jesús, palabra encarnada, nos habla de cómo Dios está en nosotros, vivo, identificado con cada uno, salvándonos a cada uno, sanándonos, liberándonos, o como le gusta decir a Francisco, progimiándonos, haciéndonos prójimo. Lo que hiciste o dejaste de hacer con uno de estos descartados, olvidados, incómodos, con estos diferentes y distintos, conmigo lo hiciste, lo hicieron, lo dejaron de hacer conmigo, lo hicieron conmigo o lo dejaron de hacer conmigo. Ahora nosotros podemos seguir charlando más sobre Él,
Pero si Él no enciende en nosotros el fuego de la libertad, de la verdad, del amor, de Dios, si no sentimos que habla en nosotros, si de alguna manera nosotros no nos escuchamos en Él, no hay Pascua. En eso consiste que definitivamente ha ocurrido algo en nosotros porque Él está vivo. El crucificado por amor ahora vive y yo siento que mi vida tiene que traducirse en otra forma de existencia. En la interioridad más íntima de nuestro ser, Él nos sigue hablando, se hace palabra que nos enciende. Ese es el gesto de partir el pan. El gesto de partir el pan rompe la última resistencia de la fe. De alguna manera, aún la palabra de Dios suena en la boca humana como viento. El gesto es palabra que se ve, palabra que se toca, palabra que se saborea, se mastica, se abraza, se consume. Ellos no le reconocen porque van a misa, o van a oír misa, o como ahora, ver misas. Ellos lo reconocen porque Él tiene una forma muy particular, muy divina de partir el pan. Y nos enseña a partirlo para que nadie se quede sin su trozo, para que todos se sacien y para que sobre pan, para que sobre, porque siempre hay muchos que faltan a nuestras mesas. Este es el verdadero mandato pascual. Esta es la Eucaristía. En esto consiste el milagro, que Él nos capacita para partir, para repartirnos, para compartirnos, para saciarnos. Cada uno narra la experiencia de este encuentro y lo comparte con el hermano, y compartiéndolo Él está vivo en la comunidad. La comunidad no es un grupo que va a misa, es comunidad de vida que hace presente al que vive, es comunidad de verdad que rompe la trampa de la mentira y hace presente la libertad, es comunidad de amor que no permite que el egoísmo tenga la última palabra, que hace presente el amor que no muere, el amor eterno, el amor que es más fuerte que la muerte. El Jesús que vive está en nosotros, en el compañero que camina. Dejémonos iluminar por su presencia, invitémoslo a la mesa, que se nos abran los ojos, que lo reconozcamos vivos, que regresemos a decirle a los otros que es verdad que Él está vivo. Y concluyo esta reflexión con un texto de Teresa de Jesús en las exclamaciones. Un texto denso, pero que de alguna manera expresa esto que hemos querido compartir. Ay de mí, Señor, que mi destierro es largo. Breve es todo tiempo para darle por vuestra eternidad. Muy largo es un solo día y una hora para quien no sabe y teme si os ha de ofender. Oh libre albedrío, tan esclavo de tu libertad, si no vives enclamado con el temor y amor de quien te creó. Oh, ¿cuándo será aquel dichoso día que te has de ver ahogado en aquel mar infinito de la suma verdad, donde ya no serás libre para pecar, ni lo querrás ser, porque estarás seguro de toda tu miseria, naturalizado con la vida de Dios,
El resucitado nos da la certeza de que estamos seguros de toda nuestra miseria, y esto que dice Teresa nos deja absolutamente perplejos y asombrados, naturalizado con la vida de tu Dios. El Señor.